Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso. Realmente es un placer estar nuevamente con ustedes y el día de hoy con un tema de mucho interés y de mucha importancia como es ser el diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas. Los objetivos de esta charla será conocer las principales entidades que plantean un diagnóstico diferencial con la crisis epiléptica, describir las características clínicas de estas entidades, destacando los rasgos diferenciales de las crisis y comprender el papel de las exploraciones complementarias en el diagnóstico diferencial de las entidades que generan un reto diagnóstico diferencial para las crisis epilépticas. A modo de definición, definimos una crisis epiléptica como la aparición transitoria de signos y síntomas que son provocados por una actividad neuronal anómala y excesiva y simultánea en el cerebro. No es lo mismo crisis epiléptica que epilepsia. La epilepsia es una enfermedad en la cual el cerebro tiene una predisposición a tener de forma recurrente crisis epilépticas, pero no necesariamente todo paciente que tenga una crisis epiléptica significa que tenga epilepsia. Muchas veces podemos encontrar crisis epilépticas sintomáticas a injurias agudas que no necesariamente se van a traducir en el diagnóstico de epilepsia. La semiología de las crisis epilépticas es diversa. La clave está en conocer bien los tipos de crisis epiléptica y los fenómenos que ocurren durante las crisis epilépticas para poder diferenciarla de estas otras entidades. Los rasgos más comunes de las crisis epilépticas son los siguientes. Las crisis epilépticas suelen ser de inicio súbito, son paroxísticas. El término paroxístico se refiere a que el inicio y la finalización de las mismas son bruscos. Inician de forma súbita y finalizan de forma súbita. La duración de las crisis epilépticas suele ser breve. Esto comprende un tiempo promedio de 1 a 2 minutos. Si bien es cierto, pueden haber crisis epilépticas prolongadas, mayor de 5 minutos, a lo que nosotros llamamos estatus epiléptico, la mayoría de las crisis epilépticas son breves y tienen una duración de 1 a 2 minutos. Los fenómenos que ocurren durante las crisis epilépticas suelen ser fenómenos estereotipados. Existen también durante las crisis epilépticas fenómenos ictales y posictales que nos pueden ayudar a comprender y hacer diagnóstico diferencial. Son impredecibles y aleatorias. Muchas veces hay ausencia de factores disparadores, excepto algunas crisis, como son las crisis reflejas, en los cuales ciertas situaciones pueden desencadenar la crisis, como son los estímulos lumínicos o como son los estímulos sonoros. Sin embargo, la mayoría de las crisis epilépticas no hay factores disparadores o desencadenantes. Aproximadamente el 75-80% de los pacientes responden adecuadamente a los fármacos antiepilépticos. Eso también es algo bastante importante de tener en cuenta al momento de hacer diagnóstico diferencial de crisis epiléptica. Aquí tenemos la clasificación del 2017 por la Liga Internacional contra la Epilepsia en cuanto a la clasificación de las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas pueden ser de inicio focal, de inicio generalizado y pueden ser de inicio desconocido. Las crisis focales a su vez pueden ser con compromiso de la conciencia o sin compromiso o alteración del estado de conciencia. Y los fenómenos pueden clasificarse en dos grandes grupos, como fenómenos motores y fenómenos no motores. Dentro de los fenómenos motores tenemos los automatismos, las crisis atónicas, los fenómenos clónicos, los espasmos epilépticos, las crisis hipercinéticas, las crisis mioclónicas y las crisis tónicas. Y dentro de los fenómenos no motores tenemos los autonómicos, los arrestos del comportamiento, los fenómenos cognitivos, emocionales y sensoriales. A su vez, también las crisis generalizadas se pueden clasificar en motoras y no motoras.
Dentro de las motoras tenemos las tónico-clónicas, las clónicas, las tónicas, las mioclónicas, tónico-clónicas y las mioclónicas atónicas. Las atónicas y los espasmos epilépticos. Mientras que las no motoras las podemos clasificar como crisis de ausencias, ausencias típicas, atípicas, mioclónicas y mioclonía con ausencias con mioclonías palpebrales, perdón. La alteración de la conciencia, esto es bien importante porque la mayoría de las entidades que generan un diagnóstico diferencial con las crisis epilépticas son aquellas que tienen alteración de la conciencia de forma transitoria. ¿A qué nos referimos cuando una crisis epiléptica tiene alteración de la conciencia? Hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta. La persona pierde la conciencia de las actividades en curso, no recuerda lo que ocurrió durante el evento, tiene amnesia de lo que pasó. La capacidad de respuesta durante la crisis a estímulos verbales y no verbales está disminuida y el sentido del yo no está conservado en estas crisis epilépticas que tienen alteración del estado de conciencia. Alteración del estado de conciencia no es significativo de ojos cerrados o pérdida del tono postural. Sí, pueden ocurrir durante muchas crisis epilépticas. Sin embargo, existen otros pacientes con alteración del estado de conciencia que no necesariamente van a tener los ojos cerrados o van a tener pérdida del tono postural. El error diagnóstico en epilepsia es elevado, es de aproximadamente el 18% de los pacientes que están con diagnóstico de epilepsia y que no tienen epilepsia. Y esto genera bastantes implicaciones en cuanto a la calidad de vida de estos pacientes, el uso de fármacos antiepilépticos de forma innecesaria y sus efectos adversos, estigmatización y muchas otras limitaciones que pueden generar una disminución en la calidad de vida de los pacientes que están con diagnóstico de epilepsia y que realmente no tienen epilepsia. ¿Cuáles son los simuladores de crisis epiléptica? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede generar confusión en cuanto al diagnóstico de crisis epiléptica? Primero, tenemos que tener en cuenta lo que son los síncopes, eh, que generan mucha confusión, que simulan muchas veces episodios de crisis epiléptica. También tener en cuenta lo que son las crisis epilépticas de origen psicógeno, los episodios paroxísticos con focalización neurológica, los trastornos del sueño, algunos trastornos del sueño, algunos trastornos del movimiento, o movimientos anormales y otros trastornos con alteración transitoria del estado de conciencia. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, nos vamos a enfocar en los más frecuentes, que es el síncope y las crisis no epilépticas de origen psicógeno. El síncope. El síncope es uno de los principales, una de las principales entidades que nos generan duda en cuanto al diagnóstico si es una crisis epiléptica o no. Existen tres grandes grupos en los cuales podemos clasificar el síncope: los síncopes neuromediados, los síncopes por hipotensión ortostáticas y los síncopes cardiogénicos. Dentro de los síncopes neuromediados podemos encontrar los vasovagales, los síncopes situacionales y los síncopes por hipersensibilidad del seno carotidio. El síncope se define como un episodio de pérdida transitoria del estado de conciencia y del tono muscular, que cursa con una recuperación espontánea y que es causado por una hipoperfusión cerebral. Los síncopes son más frecuentes que las crisis epilépticas en los estudios poblacionales que se han realizado y supone del 1 al 3% de las consultas de urgencias hospitalarias. Vamos a hablar específicamente de los síncopes neuromediados. Son los más frecuentes. Se producen por una disminución del tono simpático que causa hipotensión arterial, o sea que tiene un componente vasopresor, y un aumento del tono vagal que impide la presentación de taquicardia compensatoria e incluso puede causar bradicardia grave. Es un componente cardioinhibidor.
Entonces, para que ocurran estos síncopes, tienen que haber una combinación de una disminución del tono simpático y un aumento del tono parasimpático. Los síncopes neuromediados más conocidos, más comunes, son los síncopes vasovagales, los síncopes situacionales y los síncopes por hipersensibilidad del seno carotídeo. Vamos a ir abordando cada uno de ellos. Los síncopes vasovagales son la causa más común de síncope en la población general y suelen iniciarse en edades jóvenes. Pueden desencadenarse por periodos prolongados de bipedestación, deshidratación, estar en lugares cerrados con temperaturas elevadas y por emociones intensas o por dolor intenso. Este es el clásico caso de un joven o una joven que por alguna razón está expuesto a temperaturas muy elevadas y está mucho tiempo de pie. Entonces ocurre una pérdida transitoria del estado de conciencia. También cuando estamos en lugares donde existen demasiadas conglomeraciones, pueden generar este tipo de síncopes, donde hay mucho calor, la temperatura está muy elevada y algunas personas se deshidratan con mucha facilidad y esto genera una pérdida transitoria del estado de conciencia. También es el típico clásico de la persona que al ver sangre se desmaya, como decimos, o al ver sangre tiene esa pérdida de conciencia. Personas que están sometidas a un procedimiento quirúrgico con anestesia local, como por ejemplo, he tenido varios casos de pacientes que durante un procedimiento odontológico pierden la conciencia y esto es por un síncope vasovagal desencadenado por una emoción intensa, por un miedo intenso. Entonces, estas son situaciones que nos pueden generar estas pérdidas de conciencia, estados de mucha fatiga, mucho calor, estar mucho tiempo de pie con mucha deshidratación o estar expuesto ante una situación de mucho miedo, mucho temor, o ver de repente, ver una situación que nos genere bastante impacto emocional puede desencadenar un síncope. Los síncopes vasovagales tienen una forma de instauración lenta, con pródromos de palidez. Los pacientes comienzan a sentirse mal, sudoración, visión borrosa y debilidad muscular que acaba en una pérdida de conciencia y del tono muscular. Durante el síncope, esto es bien importante porque durante el síncope pueden existir pérdida del control de esfínteres y son frecuentes las sacudidas mioclónicas y las posturas tónicas que nos pueden semejar a una crisis epiléptica. Los ojos suelen mantenerse abiertos en postura fija o puede haber desviación hacia arriba. Eso es bastante sugestivo de una crisis epiléptica. Se puede confundir mucho con una crisis epiléptica porque durante el síncope pueden existir estas sacudidas mioclónicas y estas posturas distónicas o posturas tónicas de las extremidades. Y los ojos suelen ser abiertos y con desviación hacia arriba. E incluso durante el síncope, durante los síncopes vasovagales puede haber pérdida del control de los esfínteres. Los pacientes pueden tener pérdida del control de los esfínteres como en muchas crisis epilépticas. Entonces esto nos puede generar bastante duda en cuanto al diagnóstico diferencial de crisis epiléptica. Los síncopes neuromediados, también está el síncope situacional. Este síncope se produce tras una acción concreta, como por ejemplo hay pacientes que durante la tos, la defecación o la micción suelen tener pérdidas de la conciencia. No suelen plantear dudas con las crisis por lo típico de los desencadenantes. El típico paciente que dice, doctor, yo me levanté una mañana, fui al baño y mientras estaba orinando, perdí la conciencia. O otro paciente puede ser que pierde la conciencia cada vez que ejerce maniobras de Valsalva, como por ejemplo la tos o durante la defecación. Entonces, estos son casos bien concretos en los cuales el paciente está haciendo determinada acción que genera el síncope. Y dentro de los síncopes neuromediados también está el síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo.
Es más frecuente en pacientes de edad avanzada y representa del 1 al 5% del total de los síncopes. Puede desencadenarse por maniobras en las que ejerza presión sobre la región cervical, como afeitarse, apretarse la corbata o girarse la cabeza. Para establecer un diagnóstico diferencial de los síncopes neuromediados, específicamente este síncope por hipersensibilidad del seno carotidio, se considera una respuesta normal al masaje del seno carotidio la pausa ventricular de más de 3 segundos o la caída de la presión sistólica mayor de 50 milímetros de mercurio. Para el diagnóstico se requiere la respuesta patológica a la estimulación del seno y una historia clínica compatible. Existen también los síncopes por hipotensión ortostática. Se debe a un descenso brusco de la presión arterial al adoptar la bipedestación debido a la presencia de hipovolemia o un fallo en los mecanismos reflejos del sistema nervioso autónomo que no pueden compensar con una vasoconstricción periférica el descenso de la presión arterial provocado por la bipedestación. Es más frecuente en pacientes de edad avanzada, este síncope por hipotensión ortostática, favorecido por fármacos como hipotensores, diuréticos, vasodilatadores, sedantes o incluso antidepresivos. También se puede dar en pacientes con disautonomías primarias, como la enfermedad de Parkinson, o secundarias, como la diabetes. Es importante tener en cuenta eso, pacientes que sufren de diabetes mellitus de larga evolución, que generan este tipo de neuropatías. Dentro de las neuropatías pueden generar un tipo de neuropatías que se llaman neuropatías autonómicas, en donde su sistema simpático y parasimpático se ven afectados. Entonces estos pacientes pierden esa capacidad de regular el tono de los vasos sanguíneos y compensar los cambios de presión durante la bipedestación. En pacientes también con enfermedad de Parkinson es muy frecuente que ocurran estos compromisos disautonómicos que pueden llevarnos a una hipotensión ortostática. Estos pacientes suelen decir que están sentados o están acostados y de repente cuando se levantan pierden la conciencia. Para el diagnóstico se requiere un cuadro clínico compatible y demostrar la existencia de hipotensión ortostática, y eso lo podemos hacer en nuestro consultorio. La caída de la presión arterial sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio o de la presión diastólica de 10 milímetros de mercurio o la caída de la presión arterial sistólica a menos de 90 milímetros de mercurio, de estar acostado o sentado a estar de pie. Entonces es bien importante. También hoy en día existen otras pruebas complementarias que nos pueden ayudar para el diagnóstico de hipotensión ortostática. Está la mesa basculante. También existen algunos protocolos neurofisiológicos como el protocolo de Ewing que nos pueden ayudar a detectar disfunciones del sistema nervioso autónomo en enfermedades como la enfermedad de Parkinson o la neuropatía diabética con compromiso del sistema nervioso autónomo. Los síncopes por hipotensión ortostática no suelen presentar los pródromos típicos del síncope vasovagal, como la palidez, la sudoración, la visión borrosa. Estos son de inicio más bruscos y pueden ocurrir minutos después de pasar del decúbito a la bipedestación. En algunos pacientes refieren dolor cervical que irradia a nivel occipital y en ambos hombros previo a la pérdida de la conciencia. Este es un fenómeno que se ha visto que ocurre en algunos pacientes con síncopes por hipotensión ortostática. Y por último tenemos los síncopes cardiogénicos. Constituyen entre el 10 al 30% del total de los síncopes y son los que tienen un peor pronóstico. Hasta un 30% de mortalidad al año si se asocian a enfermedad cardiovascular subyacente. Los síncopes cardiogénicos los podemos clasificar en dos tipos, los asociados a arritmias y los que están asociados a cardiopatías obstructivas. Los que están asociados a cardiopatías obstructivas suelen ser los que se presentan cuando el paciente tiene algún tipo de valvulopatía, problemas en las válvulas cardíacas como la estenosis aórtica o también en pacientes con cardiopatía hipertrófica obstructiva.
Los pacientes que tienen síncopes asociados de origen cardiogénico, asociados a arritmias, representan la mayoría de los síncopes cardiogénicos, los que están asociados a arritmias. Suelen ser arritmias paroxísticas. Son arritmias paroxísticas. Pueden ser causadas por bradiarritmias, como bloqueos auriculoventriculares crónicos, o paros sinusales, o taquiarritmias, principalmente las arritmias ventriculares, como la fibrilación ventricular, que normalmente sucede en pacientes con cardiopatía de base, como los pacientes con cardiopatía isquémica. En ocasiones son manifestaciones de trastornos puramente eléctricos, como los síndromes del QT largo y el síndrome de Brugada. Entonces, es importante tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas los síncopes. Es muy importante dentro de los síncopes diferenciar cuáles son los síncopes neuromediados, los síncopes por hipotensión ortostática o los síncopes de origen cardiogénico. Es muy importante tenerlos presentes siempre, es muy importante y vale la pena estudiarlos. Muchas pruebas fáciles y rápidas se pueden hacer en el consultorio. Es sencillo acostar al paciente, tomarle la presión, luego sentarlo o ponerlo de pie y 3 minutos después volverle a tomar la presión y si vemos que hay una caída de la presión arterial, estamos ante una hipotensión ortostática. También es importante para el diagnóstico de algunas arritmias paroxísticas tener en cuenta lo que es el estudio Holter de EKG prolongado de 24 a 48 horas para monitorizar al paciente y ver si durante ese periodo presenta alguna arritmia paroxística. Es importante también la anamnesis para preguntar en qué situación el paciente presenta la alteración de la conciencia, si había mucho calor, si había mucha conglomeración, si el paciente estaba expuesto a una situación muy estresante, a un procedimiento quirúrgico con anestesia local, o o fue desencadenado por la presencia de una emoción muy intensa. Todo esto es muy importante al momento de la anamnesis para poder hacer diagnóstico diferencial de los síncopes con las crisis epilépticas, porque ya vimos que los síncopes tienen manifestaciones que nos pueden confundir fácilmente con una crisis epiléptica. Pacientes con síncopes pueden orinarse, pueden perder la conciencia, pueden tener movimientos o sacudidas y posturas distónicas que nos pueden mucho confundir y pensar en un diagnóstico de una crisis epiléptica. Entonces aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de decir: síncopes neuromediados, historia clínica de síncopes recurrentes, especialmente antes de los 40 años. Suelen ocurrir tras un dolor, un olor, una sensación desagradable, una instrumentalización médica. Puede ocurrir cuando la persona está mucho tiempo de pie durante las comidas o postprandiales en ambientes con temperaturas elevadas o abarrotados. Hay pródromos disautonómicos como la palidez, la sudoración, la visión borrosa, los vómitos y el paciente generalmente suele tener ausencia de cardiopatías. Estos síncopes neuromediados es en pacientes generalmente jóvenes. Los síncopes por hipotensión ortostáticas, pues hay ortostatismo, el paciente siempre refiere que está bien, se levanta y se desmaya especialmente tras el reposo o el decúbito. Pueden también ser postprandiales o en relación a inicio o cambio de dosis de fármacos hipotensores o diuréticos y la presencia de disautonomías como en la enfermedad de Parkinson y en la diabetes, en ausencia de cardiopatías también. Y dentro de los síncopes cardiogénicos, un rasgo muy característico de los síncopes cardiogénicos es que ocurren durante el reposo. Incluso son síncopes que pueden ocurrir mientras el paciente está dormido. También suelen ser desencadenados por el ejercicio. El paciente suele presentar palpitaciones o dolor torácico previo al síncope. Hay historia familiar de muerte súbita, prematura en los familiares, presencia de cardiopatía, suelen ser pacientes con cardiopatías hipertensivas, cardiopatías isquémicas, y hay hallazgos patológicos en el electrocardiograma que pueden ser hallazgos en relación a problemas eléctricos o pueden ser ya hallazgos en relación a problemas estructurales del corazón.
Aquí tenemos esta tabla donde hay algunos elementos que nos ayudan a diferenciar en cuanto a las crisis epilépticas y a los síncopes. Generalmente, los factores precipitantes están presentes en la mayoría de los síncopes y en las crisis epilépticas no, excepto en las crisis reflejas, como lo dijimos al principio, que son crisis reflejas a estímulos luminosos. También tenemos tipos precipitantes como la micción, la tos, el ortostatismo y estímulos desagradables o postpandriales. Y mientras que en las crisis epilépticas los estímulos precipitantes suelen ser la luz, la privación del sueño o el consumo de tóxicos. El predominio de horario de los síncopes es en vigilia, excepto el síncope cardiogénico que puede ser durante la noche y durante el reposo. Y las crisis epilépticas indistintamente se pueden presentar durante vigilia o durante el sueño. Los pródromos de las síncopes suelen ser vegetativos como la palidez, la sudoración, la visión borrosa, las palpitaciones en el caso de los síncopes cardiogénicos. Mientras que en las crisis epilépticas, los pródromos son las auras disautonómicas, sensitivas, psíquicas y olfativas. El tono muscular en los síncopes suele ser flácido y a veces puede haber rigidez, mientras que generalmente en las crisis epilépticas el tono muscular es de rigidez. Las mioclonías pueden ocurrir en el síncope, también son muy frecuentes en las crisis epilépticas. La duración son cortas, el síncope suele durar bastante poco, menos de 30 segundos, mientras la duración de las crisis epilépticas es de 1 o 2 minutos. Pueden haber sonidos durante el síncope, escasos gruñidos o ronquidos, mientras que en las crisis epilépticas suelen caracterizarse por un grito ictal. La mordedura de lengua durante el síncope es rara y es muy frecuente durante la crisis epiléptica. La incontinencia urinaria es rara durante el síncope y suele ser muy frecuente durante las crisis epilépticas. Y los ojos suelen estar abiertos durante el síncope o la mirada desviada, mientras que durante las crisis epilépticas también los ojos pueden estar abiertos y la mirada desviada. La coloración cutánea y palidez y en el síncope y en las crisis epilépticas suele haber cianosis. Y la recuperación en el caso de síncope es rápida y mientras que en la crisis epiléptica la recuperación o el estado posictal suele ser un poco más lento. Ahora vamos a ver con otro reto diagnóstico o diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas, como ser las crisis no epilépticas de origen psicógeno. ¿Qué son las crisis no epilépticas de origen psicógeno? Las crisis psicógenas no epilépticas se definen como cambios paroxísticos en el comportamiento, la conducta y la función autonómica que se asemeja a crisis epilépticas, pero que carecen de actividad epiléptica electroencefalográfica, características de las crisis epilépticas. Según el DSM-5, las crisis no epilépticas de origen psicógeno son un subgrupo de trastornos de conversión, mientras que en el CIE-10 las clasifica como un trastorno disociativo. La crisis no epiléptica de origen psicógeno se caracteriza por alteraciones en las funciones motoras, autonómicas, sensoriales, cognitivas y emocionales. El diagnóstico de crisis no epiléptica de origen psicógeno es un desafío y puede tardar un promedio de 7 años entre la manifestación de los ataques de las crisis y el diagnóstico definitivo. Los datos epidemiológicos sobre las crisis epilépticas, perdón, de las crisis no epilépticas de origen psicógeno suelen ser limitados. Se han descrito unas prevalencias en estudios que va desde 2 a 33 casos por cada 100.000 habitantes. Puede aparecer en cualquier edad de la vida, pero son más frecuentes en el adulto joven, en torno a los 30 años, con un predominio del sexo femenino. Las crisis no epilépticas de origen psicógeno representan aproximadamente el 5 al 10% de las consultas de epilepsia y hasta el 30% de los pacientes valorados en unidad de monitorización de epilepsia, muchos de ellos con diagnóstico de epilepsia fármaco-resistente, porque son pacientes que toman fármacos antiepilépticos y que no mejoran. Crisis no epiléptica de origen psicógeno
tienen las siguientes características o fenómenos que nos van a ayudar a poder diferenciarlas. La duración suele ser prolongada. Estas crisis pueden durar 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Suelen ser de duración prolongada, a diferencia de las crisis epilépticas que solo duran de 1 a 2 minutos. Las crisis no epilépticas de origen psicógeno suelen ser de duración prolongada. Hay fenómenos de stop and go. Estos fenómenos suelen ser que los pacientes durante la crisis cesan de hacer los movimientos y luego vuelven. Es un fenómeno de crescendo y decrescendo. Esto es bien característico de estas crisis epilépticas no generalizadas. Este fenómeno de parar y luego continuar, luego para, luego continúa. Los movimientos corporales son movimientos corporales asincrónicos y extraños. A veces solo mueven una mano o un pie. Suelen ser movimientos no estereotipados como el de las crisis epilépticas y solo son movimientos de pataleo o de manoteo. Hay sacudidas y hay temblores. Hay movimiento cefálico de lado a lado. Este movimiento de no, movimiento de sí. Hay sacudidas pélvicas, posturas en epistótonos y los ojos suelen estar cerrados y con resistencia a la apertura ocular. En cambio, en las crisis epilépticas, los ojos suelen estar abiertos. Las crisis psicógenas no epilépticas suelen tener un inicio gradual, mientras que las crisis epilépticas tienen un inicio brusco. La duración de las crisis no epilépticas de origen psicógeno es de más de 2 minutos. La mayoría de ellas son muy prolongadas, que pueden durar hasta varias horas, mientras que generalmente las crisis epilépticas solo duran de 1 a 2 minutos. Las crisis no epilépticas de origen psicógeno generalmente son durante la vigilia, muy raramente ocurren durante el paciente esté dormido, mientras que las crisis epilépticas pueden ocurrir indistintamente durante el sueño o durante la vigilia. El curso de las crisis epilépticas es fluctuante, ese fenómeno de stop and go, mientras que las crisis epilépticas, el curso suele ser frecuente. El cierre ocular en las crisis no epilépticas de origen psicógeno es frecuente y un cierre ocular forzado, cierran los ojos con mucha fuerza, mientras que en las crisis epilépticas suele ser raro eso. El giro o la versión cefálica unilateral es rara en las crisis no epilépticas de origen psicógeno, mientras que es muy frecuente y al inicio de una crisis tónico-clónica generalizada. Los movimientos son asincrónicos y extraños en las crisis no epilépticas. Las vocalizaciones son muy frecuentes. Estos pacientes suelen vocalizar bastante durante la crisis. Los pacientes con crisis no epilépticas generalizadas suelen tener muchas vocalizaciones, muchas verbalizaciones, generalmente de sentido emocional. Gritan, lloran, se quejan, se lamentan. Son pacientes que vocalizan bastante durante la crisis. Mientras que en las crisis epilépticas puede existir un grito ictal que suele pasar ya cuando está bien instaurada la crisis. Y también los pacientes con crisis epilépticas suelen tener una respiración estertorosa durante el fenómeno posictal. Los movimientos cefálicos de no son muy frecuentes en los pacientes con crisis no epiléptica de origen psicógeno, mientras que son muy raros en los pacientes con epilepsia. La incontinencia urinaria es muy rara en los pacientes con crisis no epilépticas, mientras que es muy frecuente tras una crisis tónico-clónica generalizada de epilepsia. La mordedura de lengua es rara en los pacientes con crisis psicógenas no epilépticas, mientras que es frecuente en los pacientes con crisis tónico-clónicas generalizadas. En estos pacientes con crisis no epilépticas de origen psicógeno, en algunas veces puede incluso haber mordedura de lengua, pero puede ser en la punta de la lengua, mientras que el trauma de la lengua en los pacientes con crisis epilépticas suele ser en las regiones laterales de la lengua. La cianosis está presente en las crisis epilépticas y no está presente en las crisis no epilépticas de origen psicógeno. La confusión posictal es muy rara en los pacientes con crisis no epilépticas de origen psicógeno. El patrón respiratorio es rápido y irregular, con pausas. Los daños físicos suelen ser raros y son muy raramente inducibles, son frecuentemente inducibles por sugestión.
La crisis no epiléptica de origen psicógeno es importante los antecedentes de abuso físico y sexual. Se asocian bastante a daño cerebral traumático, también en pacientes con dolor crónico. En cuanto a la comorbilidad psiquiátrica, puede haber depresión en el 60% de los pacientes, trastorno por estrés postraumático, ansiedad, y también se asocia a trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de personalidad dependiente. Suelen existir también factores precipitantes que ocurren días o meses antes del inicio de las crisis no epilépticas, que solo suelen ser los factores disparadores. Estos factores pueden ser el fallecimiento, separación de una pareja, de un familiar o de un amigo, la pérdida del trabajo, desastre natural, secuestro, etcétera. Existen también factores perpetuadores como la patología psiquiátrica comórbida, el diagnóstico erróneo, el tratamiento incorrecto que se hacen que se mantengan en el tiempo y sean difíciles de controlar. En este estudio se tomó algunos pacientes con crisis no epilépticas de origen psicógeno de diferentes edades y vieron cuáles eran los factores que estaban más asociados a estos pacientes. Estuvo presente el daño o injuria cerebral, estuvo presente el abuso sexual, el abuso físico, también la historia de disfunción familiar. Una de las características o de los factores muy asociados también fue la historia de fallas académicas, la historia familiar de epilepsia, de crisis epiléptica, o pacientes que toman drogas antiepilépticas o pacientes con tratamientos o drogas psiquiátricas. Las herramientas diagnósticas para el diagnóstico de una crisis no epiléptica de origen psicógeno es la anamnesia de los pacientes y los familiares. Es importante aquí hacer un buen diagnóstico diferencial con una buena anamnesis sobre los familiares y los pacientes. También son de mucha ayuda los videos caseros de los episodios, los registros de electroencefalograma interictal, pero el gold estándar o el diagnóstico se hace con una monitorización video EGG de los episodios. Esto significa que el paciente debe estar conectado a un electroencefalograma que tiene a su vez un video en el cual registra la imagen del paciente y los fenómenos eléctricos se correlacionan con los fenómenos físicos. Entonces es bien importante la monitorización video electroencefalográfica para establecer el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Hay algunos marcadores analíticos, dentro de lo más importante, la prolactina sérica, ya que hay múltiples trabajos que han descrito una elevación de la prolactina sérica, pero solo ocurre tras el episodio de la crisis. Si un paciente presenta una crisis, 10 a 20 minutos después del episodio, hasta 2 horas posteriores, puede tomarle una muestra de sangre y ver los niveles de prolactina. Si los niveles de prolactina están elevados, es muy sugestivo de una crisis epiléptica. Si los niveles de prolactina no se elevan, es muy sugestivo de una crisis no epiléptica de origen psicógeno. Esta es una revisión de algunos casos que me llamó mucho la atención en pacientes con crisis no epilépticas de origen psicógeno que incluso pueden llegar a una emergencia y ser catalogados como un estatus epiléptico refractario, y son pacientes que terminan intubados en unidades de cuidados intensivos con ventilador mecánico y con comas inducidos con fármacos anestésicos. Entonces, por eso es muy importante saber diferenciar y contar con las herramientas para poder establecer diagnósticos diferenciales, ya que nosotros podemos cometer algunos errores que pueden llevar al paciente a sufrir ciertas consecuencias, como en el caso de estos pacientes que fueron hospitalizados, catalogados como un estatus epiléptico y fueron intubados y manejados como un estatus epiléptico refractario. Y esto acarrea bastantes consecuencias a corto y mediano plazo. Los pacientes que fueron intubados estuvieron muy asociados al desarrollo de infecciones hospitalarias, neumonías. También algunos sufrieron traumas, barotraumas, debido a la ventilación mecánica. Su estancia hospitalaria fue más prolongada.
Los costos fueron significativamente mucho más elevados y curiosamente los pacientes que fueron intubados fueron los que más porcentaje de recaída de crisis no epilépticas tuvieron en comparación con los pacientes que no fueron intubados. Entonces, esto es bien importante, contar con las herramientas para el diagnóstico diferencial. Se han realizado varios estudios de neuroimagen estructural y funcional en pacientes con crisis no epilépticas de origen psicógeno y se han objetivizado alteraciones tanto morfológicas como funcionales sin seguir ningún patrón específico. Por el momento esto es en fase de investigación y es poco aplicable en la práctica clínica. Han sido descritas alteraciones en el grosor cortical y en la profundidad de los surcos cerebrales en pacientes con estas crisis no epilépticas de origen psicógeno. Eh, Labate y colaboradores describen atrofia cortical en las regiones motoras y premotoras del hemisferio derecho y del cerebelo de forma bilateral. En cuanto a estudios de neuroimagen funcional, se han descrito alteraciones en la conectividad de circuitos en los que se involucran estructuras como la ínsula, el giro cingulado y las regiones parietales. Son estructuras cerebrales involucradas en el control de las emociones. El primer paso para el tratamiento es comunicar el diagnóstico con la mayor empatía posible. Posteriormente es importante el tratamiento psicológico, siendo la terapia cognitivo-conductual la más recomendada por la evidencia clínica e instaurar un tratamiento farmacológico en caso de comorbilidad psiquiátrica. El tercer paso sería la retirada de forma gradual de los fármacos antiepilépticos y es importante al menos al inicio un seguimiento conjunto por neurología y psiquiatría. Aquí tenemos los diferentes tipos de tratamiento que estos pacientes ameritan cuando sufren crisis no epiléptica de origen psicógeno. El tratamiento, el soporte con el psiquiatra, los cambios en el estilo de vida, la terapia de grupo familiar, algunas drogas antidepresivas se pueden utilizar, la terapia cognitivo-conductual, que es la que mayor evidencia tiene, y la terapia psicodinámica interpersonal. Otros simuladores de crisis epiléptica son los episodios paroxísticos con focalización neurológica. Uno de ellos es el ataque isquémico transitorio. Las crisis de migraña con las auras de migraña suelen ser también un diagnóstico diferencial. Y una entidad que se llama agnesia global transitoria también suele ser un diagnóstico diferencial de crisis epiléptica. Los trastornos del movimiento, como las mioclonías, los TIC, perdón, y las discinesias paroxísticas, que pueden ser cinesigénicas o no cinesigénicas, también suelen ser un diagnóstico diferencial de crisis epilépticas. Hay que tenerla mucho en cuenta. No vamos a ahondar mucho en el tema por cuestiones de tiempo. Algunos trastornos del sueño, como las parasomnias, los movimientos anormales durante el sueño, como las mioclonías o los movimientos periódicos de las extremidades, y la narcolepsia tipo 1 suelen ser diagnósticos diferenciales de crisis epiléptica. También hay otros trastornos con alteraciones transitorias del estado de conciencia, como las contusiones cerebrales o las encefalopatías metabólicas, la encefalopatía hepática, hiperglicemia, hipernatremia, uremia, séptica, hipóxica. Me recuerda mucho a un caso de un paciente que me llevaron por supuestas crisis epilépticas. La historia era que un señor de 65 años, diabético, resulta que durante la madrugada se levantaba confuso, agresivo, desorientado, con bastante agitación. Resulta que en la anamnesis descubrimos que en los últimos días le habían cambiado su medicamento para la diabetes y el paciente estaba haciendo hipoglicemias nocturnas. Entonces, hay que tener en cuenta también todo este tipo de trastornos metabólicos que pueden generar un diagnóstico diferencial de crisis epilépticas, porque la sospecha, al ser las crisis durante la madrugada, el paciente se levantaba agresivo, agitado, desorientado, con conductas erráticas, nos hacían sospechar una crisis epiléptica. Sin embargo, sus estudios de electrocefalograma fueron normales y en la anamnesis se descubrió que el
cambio del medicamento podría estar generando hipoglicemias y se comprobó con un nuevo episodio, se le tomó la glucometría y el paciente estaba en hipoglicemia durante la madrugada. Ahora vamos con la otra parte, lo que parece, lo que no parece, pero sí es. A esto me refiero con aquellas crisis epilépticas que son crisis epilépticas, pero que pueden pasar desapercibidas porque son muy sutiles o porque sus fenómenos no son tan llamativos como las crisis epilépticas que tienen fenómenos motores, como la crisis tónico-clónica generalizada. No, estas crisis son muy sutiles, muchas veces sin fenómenos motores que pueden pasar desapercibidas. Generalmente suelen ser aquellas crisis epilépticas de inicio no motor, crisis con síntomas autonómicos, con arrestos del comportamiento, con síntomas cognitivos, síntomas emocionales o síntomas sensoriales. Por ejemplo, las crisis autonómicas se pueden presentar con crisis con palpitaciones, taquicardia, bradicardia o asistolia. También hay crisis autonómicas que suelen tener una sensación epigástrica ascendente, como de náusea, vómito. Hay otras crisis autonómicas que pueden generar palidez o rubicundez. Pacientes con crisis autonómicas que pueden generar hipoventilación, hiperventilación o alteraciones respiratorias. Hay crisis autonómicas que se pueden presentar con piloerección, con erección. Hay crisis autonómicas que se pueden presentar con urgencia urinaria o de urgencia defecatoria. Crisis autonómicas que se pueden presentar con lagrimeos, con dilatación o constricción de la pupila. Este es un caso bien llamativo. Tenemos el caso de esta niña de 7 años de edad, en la cual se presentaba de forma muy frecuente durante la noche con náuseas, vómitos, dolor abdominal. Fue evaluada por múltiples pediatras, por múltiples médicos gastroenterólogos. Se le hicieron muchos procedimientos de endoscopías, pruebas especiales que hacen los gastroenterólogos y todo estaba completamente normal. Al final se descubrió que la paciente tenía actividad epiléptica en los lóbulos occipitales y esto es un tipo de epilepsia benigna de la infancia que se llama síndrome de Panayotopoulos, en el cual el diagnóstico es un poco difícil porque las manifestaciones solo son autonómicas. Tienen que ver con palidez, sudoración, náusea, vómito, dolor abdominal, sensación de epigástrica ascendente, etcétera. Entonces, estas crisis suelen caracterizarse por crisis puramente autonómicas y se deben a crisis o a descargas epilépticas en el lóbulos occipitales, síndrome de Panayotopoulos. Aquí tenemos también las crisis cuyos fenómenos se dan con manifestaciones cognitivas. Tenemos pacientes que presentan crisis en el cual hay alteración del lenguaje, como disfasias o afasias. Pacientes que hay alteraciones de la memoria, como el déjà vu o el jamais vu. Pacientes que pueden tener problemas con los cálculos, como discalculia o acalculia. Problemas al escribir, como disgrafia o agrafia. Confusión de derecha a izquierda o algún tipo de negligencia, como una heminegligencia. Aquí tenemos otro caso de este paciente, que es un paciente que tenía una lesión en el lóbulo frontal del lado izquierdo, específicamente en el área motora del lenguaje, y durante las crisis presentaba una afasia puramente motora. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? De azúcar, parece. ¿Cómo se llama? ¿Presión es alta o baja? Ah, alta. ¿Cómo se llama? Levante la mano. La otra. Cierre los ojos. ¿Cómo se llama?
Pedro Aníbal. ¿Cuántos años tiene, Pedro? 45. Ok. Bueno, este paciente durante la crisis presentaba una fascia motora y emitía estos sonidos y no perdía la conciencia, estaba consciente. Él comprendía todo lo que uno le decía, lo único que no podía hablar, no podía emitir lenguaje. Tenemos otro tipo de crisis que son las crisis emocionales, crisis que pueden presentarse con miedo, ansiedad, pánico, crisis que pueden presentarse con risas, como los pacientes con amartoma hipotalámico, que suelen tener estas crisis llamadas crisis elásticas, que son crisis con episodios de risas espasmódicas, pacientes que pueden presentarse con llanto, alucinaciones, sensaciones de placer o de ira, de odio, de angustia. Entonces, también tenemos estos pacientes donde principalmente la descarga está en las regiones límbicas, como la amígdala, la ínsula, regiones del cíngulo anterior, todas estas estructuras las cuales se ven afectadas por la descarga epiléptica, suelen producir este tipo de manifestaciones durante una crisis. Hay que tener especial cuidado con estas crisis también, que son las crisis sensoriales, síntomas somatosensoriales como hormigueos, adormecimientos, calambres, sensación de corrientes eléctricas en algunas partes del cuerpo pueden ser producto de una crisis epiléptica somatosensorial cuya estructura afectada es el lóbulo parietal. También hay crisis visuales con fenómenos visuales, alteraciones visuales, alucinaciones visuales, pueden ser simples o complejas, y estas son por descargas también en el lóbulo occipital. Crisis también con manifestaciones auditivas, como ser sonidos, músicas, canciones, voces. Todo esto puede traducirse en una epilepsia que esté afectando el lóbulo, principalmente el lóbulo temporal. Hay crisis olfatorias, pacientes que de repente sienten olores extraños, el famoso cacosmia, que son olores, la sensación de olores desagradables. Sí, crisis también gustatorias, he tenido algunos pacientes que durante la crisis empiezan a sentir un sabor metálico, un sabor muy desagradable durante la crisis, un sabor. Muchos pacientes me dicen que incluso hasta un sabor a sangre, un sabor bien extraño. Crisis vestibulares que se pueden presentar con mareos, vértigos, se puede presentar con crisis paroxísticas de vértigos, crisis con sensación de caliente y helado y crisis con sensación cefálica inexplicable. Solo son el paciente que me dice durante la crisis, yo siento que la cabeza, una sensación extraña que no puedo describir. Tenemos también crisis mioclónicas. Una paciente con una mioclonía son crisis muy breves, no alteran el estado de conciencia, simple y sencillamente producen esos brinquitos. Tenemos las crisis de ausencias también, en las cuales el paciente suele tener pocas manifestaciones motoras. Son crisis de ausencia con pocas manifestaciones motoras, hay arresto del comportamiento, pero el paciente no tiene pérdida del tono postural y el paciente tiene una recuperación casi inmediata, y continúa haciendo lo que estaba haciendo. Hay unas crisis llamadas crisis del lóbulo temporal que se caracterizan por desconexión del medio, con mirada fija, automatismo, versiones cefálicas, sensación epigástrica ascendente, posturas distónicas, crisis cognitivas y otros signos como escupirse, frotarse la cara, bostezos o el signo de persignarse.
En estas crisis son muy frecuentes los automatismos. Los automatismos pueden ser orales y los automatismos pueden ser manuales. Aquí vemos que la paciente presenta de los dos tipos de automatismo. Empieza a hacer un movimiento con su boca y a hacer un movimiento con sus manos. Esos son automatismos. Otras crisis que hay que tener muy en cuenta y que hay que eh, a veces se necesita mucha ayuda de estudios para poder hacer diagnósticos diferenciales son las crisis del lóbulo frontal. ¿Por qué razón son crisis muy difíciles de diagnosticar? Porque son crisis que tienen síntomas bastante bizarros y bastante atípicos. Son síntomas, crisis que tienen poca o ninguna manifestación posictal. Suelen ocurrir durante el sueño, por lo tanto casi nunca hay testigos. Son de inicio súbito y finalización súbita. Son muy breves y usualmente suelen tener un electroencefalograma normal. Dentro de las crisis del lóbulo frontal podemos tener varios tipos de crisis según el área del lóbulo frontal afectada. Recordemos que el lóbulo frontal es el lóbulo más grande del cerebro. Representa de un 30-40% de la masa encefálica y las crisis pueden ser bastante variadas según las zonas afectadas. Aquí tenemos un tipo de crisis del lóbulo frontal que se llaman crisis hipermotoras, que puede ser muy difícil de diagnosticar de una pseudocrisis o de una crisis no epiléptica de origen psicógeno y que nos pueden representar un reto diagnóstico, ya que son crisis que suelen confundirse con una manifestación neuropsiquiátrica o un síntoma psicógeno. Y tenemos otro paciente con este tipo de crisis que se llaman crisis hipermotoras, donde hay movimientos erráticos, asincrónicos, movimientos de pataleo, de manoteo, que muchas veces podemos confundir con crisis no epiléptica de origen psicógeno. Para terminar, conclusiones, el diagnóstico diferencial de crisis epiléptica es amplio y en ocasiones muy difícil de establecer. Es necesario el conocimiento de la semiología de los fenómenos de las crisis epilépticas para poder hacer diagnóstico diferencial. Las mejores herramientas con las que podemos contar son la anamnesis, el interrogatorio tanto a pacientes como a testigos, a familiares. Es de mucha ayuda a veces los videos caseros que los mismos familiares le hacen a los pacientes para ver los fenómenos que ocurren durante la crisis. Y el gol estándar para el diagnóstico es el video electroencefalograma. Cada caso debe ser abordado de forma particular y siempre debe existir empatía. Así que muchas gracias. Ha sido realmente un placer y un honor haber estado en este congreso y espero que sigan disfrutando el congreso.